Continuar profundizando en el trabajo de las integrales. Pero primero hagamos un pequeño repaso. Hasta el momento hemos trabajado con el concepto de integral, la cual la definimos como la antiderivada. La misma permite hallar la función primitiva de una función denominada f de x, siendo que la derivada de la función primitiva me da como resultado f de x. Recuerden que cuando encontrábamos una función primitiva, la denotábamos con una f mayúscula y la función derivada la denotamos con una f minúscula. Para hallar la función primitiva, que es justamente encontrar la integral indefinida de f de x, utilizábamos la siguiente simbología, que se lee como la integral de f de x diferencial x. Cuando resolvemos esta integral, obtenemos como resultado a la función primitiva f de x más una constante. A partir de la definición de integral indefinida, pudimos identificar algunas propiedades, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos que integrar una suma o una resta de dos funciones? Por propiedad de las integrales, lo que podemos hacer es separar a cada una de las funciones e integrar sus partes correspondientes. Otra de las propiedades es que si tenemos que integrar una función donde tenemos a f de x multiplicada por una constante, para poder integrarla de una mejor manera es conveniente extraer la constante fuera de la integral y solamente integramos f de x. Ahora bien, para realizar todos estos cálculos, trabajamos con la tabla de las integrales. Entonces, veamos algunos ejemplos donde aplicamos la tabla. Supongamos que quisiéramos calcular la integral de f de x, que es igual a 4 logaritmo natural de x menos 2e a la x. Utilizando la simbología correspondiente, escribimos la integral entre corchetes 4 logaritmo natural de x menos 2e a la x diferencial x. Recuerden que el diferencial es parte de la expresión, lo que está indicando que vamos a derivar, ¿sí? Las funciones que las funciones que están acá se encuentran derivadas. Ahora bien, una vez que procedemos a integrar, observamos que hay una resta de dos funciones. Por lo tanto, aplicamos la propiedad de la resta, en donde separamos las integrales correspondientes, obteniendo la integral de 4 logaritmo natural de x diferencial x menos la integral de 2e a la x diferencial x. Ahora, nuevamente, observamos que cada una de las funciones se encuentra multiplicado por una constante. Por lo tanto, aplicamos la otra propiedad que mencionamos anteriormente, extrayendo las constantes fuera de la integral, obteniendo 4 por la integral del logaritmo natural de x diferencial x menos 2 por la integral de e a la x diferencial x. Una vez que aplicamos todas las propiedades correspondientes, procedemos a integrar por tabla, en donde la integral del logaritmo natural de x, mediante la tabla, nos queda como 4 por la constante que tenemos fuera de la integral, y cuando integramos logaritmo natural de x, nos queda x por logaritmo natural de x menos x. Y ahora cuando procedemos a integrar e a la x, nos va a quedar como resultado menos 2e a la x más la constante. Una vez que integramos por tabla, encontramos la función primitiva. Veamos un ejemplo más. En este caso tenemos la función llamada g de x, que es igual a 5 tercios por 4 a la x más 2 por x a la 1/4. Utilizando la simbología correspondiente, integramos 5 tercios de 4 a la x más 2x a la 1/4 diferencial x. Nuevamente nos encontramos con que tenemos una suma de dos funciones, por lo tanto aplicamos la propiedad de la suma. Separamos las integrales correspondientes y ahora nuevamente podemos observar que cada función está multiplicada por una constante. Por lo tanto, aplicamos la propiedad de la constante extrayéndolas fuera de la integral, obteniendo como resultado 5 tercios por la integral de 4 a la x diferencial x más 2 por la integral de x a la 1/4 diferencial x.
Ahora sí, procedemos a integrar por tabla. Entonces nos queda como resultado 5 tercios por la integral de 4 a la x es 4 a la x sobre logaritmo natural de 4 más 2 por, y la integral de x a la 1/4, sabemos que como tenemos un exponente debemos sumarle 1 y dividirlo por lo mismo. 1/4 más 1 nos queda 5/4, por lo tanto la integral nos queda x a la 5/4 sobre 5/4 más la constante. Una vez que integramos por tabla, encontramos las funciones primitivas correspondientes. Hasta acá fue lo que trabajamos la clase pasada. Ahora bien, las funciones primitivas que encontramos solo las encontramos con la implementación de la tabla de las integrales. Pero, ¿qué pasa si la función que debemos integrar es una función compuesta y no aparece en la tabla? ¿Se complica? Sí, se complica un poco, pero existen diversos métodos de integración que me van a poder permitir transformar la función con la que vamos a comenzar a trabajar en una función más simple, es decir, en una función que sí aparece en la tabla de las integrales. Lo que vamos a comenzar a trabajar es con las funciones compuestas, es decir, que vamos a tener una función compuesta por otra, como por ejemplo la siguiente función que es llamada h de x igual a coseno de 5x menos 3. Recuerden que cuando trabajamos con las derivadas, también trabajamos con funciones compuestas, en donde para poder derivarlas vimos diferentes reglas, como la regla de la multiplicación, de la división y principalmente la regla de la cadena para trabajar con las funciones compuestas. Entonces, ahora bien, vamos a trabajar con funciones compuestas, pero en este caso debemos aplicar los métodos de integración. Existen 3 métodos de integración para poder integrar aquellas funciones que son compuestas. El primero con el que vamos a trabajar se llama método de sustitución de variable. El método por sustitución o cambio de variable se basa en calcular la derivada de la función compuesta. El objetivo es poder cambiar de variable una parte que se va a integrar con una nueva variable denominada t, de modo que se obtenga una integral más sencilla. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para poder identificar de qué estamos hablando. Debemos integrar coseno de 5x menos 3 diferencial x. Si nosotros observamos, tenemos una función compuesta, ya que si observamos las tablas de las integrales, en la tabla solamente podemos integrar coseno de x. Sin embargo, aquí nos encontramos con coseno de 5x menos 3, lo que significa que lo compuesto es este 5 menos 3 que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En vez de trabajar con la variable x, vamos a trabajar con otra variable llamada t. Por lo tanto, procedemos a sustituir lo compuesto por una nueva variable llamada t. En este caso, lo compuesto es 5x menos 3. Por lo tanto, llamamos t a 5x menos 3. Ahora bien, si vamos a trabajar con una nueva variable, en vez de quedarnos la función en función de x, nos va a quedar en función de t. Por lo tanto, el diferencial x también lo vamos a tener que cambiar por un diferencial t. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar un diferencial t? Si ustedes recuerdan, el diferencial t indica la expresión que está derivada. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que llamamos t a la expresión compuesta, que es 5x menos 3, derivamos a ambos miembros de la igualdad. Es decir, la derivada de t la escribimos como diferencial t. Y la derivada de 5x menos 3, derivamos 5x, nos da 5, derivamos 3, nos da 0. ¿Y por qué ponemos el diferencial x? Porque justamente esta expresión que derivamos está en función de la variable x. Sin embargo, de este lado nos queda en función de la variable t. O sea, derivamos a ambos miembros de la igualdad respetando las variables con las que estamos trabajando.
derivamos t, nos queda el diferencial t de este lado, y cuando derivamos 5x menos 3, derivamos por tabla la expresión, indicando que esta derivada fue hecha en función de la variable x. Entonces, ¿cómo procedemos ahora? Bien, despejamos el diferencial x, es decir, que este 5 que se encuentra multiplicando, lo vamos a pasar dividiendo con el diferencial t. Una vez que despejamos el diferencial x, ya podemos proceder a sustituir la integral que teníamos al comienzo por nuestra nueva variable. Entonces, tenemos la integral de coseno de 5x menos 3, que nosotros lo llamamos t. Entonces, la reemplazamos por la nueva variable. Y el diferencial x también lo reemplazamos por lo que obtuvimos en el despeje correspondiente. Diferencial x es igual a dt sobre 5, por lo tanto lo reemplazamos. Una vez que sustituimos, observamos que nos queda una nueva integral que es más simple en función de la variable t. Entonces, procedemos a integrar de la misma forma con tabla, nada más que en este caso, en lugar de trabajar con la variable x, vamos a continuar trabajando con la variable t. Ahora bien, una vez que sustituimos, observamos que tenemos un 5 dividiendo al diferencial t. Como es una constante que está dividiendo, la podemos extraer fuera de la integral, expresándola como un quinto. Entonces nos queda un quinto por la integral de coseno de t diferencial t. Y ahora sí, fíjense que en la integral nos quedó más simple. Nosotros en la tabla sabemos cuál es la derivada de la integral del coseno de t. La integral del coseno de t es seno de t más la constante. Entonces, una vez que integramos por tabla, utilizando la variable t, nos ponemos a pensar que la integral no comenzamos trabajándola con la variable t, sino que empezamos trabajando con la variable x. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es sustituir nuevamente la variable t por 5x menos 3, que fue lo que habíamos llamado. Por lo tanto, al sustituir, la función primitiva obtenida es un quinto por seno de 5x menos 3 más la constante. Fíjense que integramos coseno de t diferencial t por tabla, que la integral es seno de t, y una vez que integramos, recién ahí volvemos a sustituir la variable correspondiente. Entonces, ahora sí, encontramos la función primitiva de coseno de 5x menos 3 aplicando el método de sustitución de variable. Veamos un ejemplo más. En este caso tenemos que integrar 5x sobre x al cuadrado más 4 diferencial x. Bien, de la integral que nosotros tenemos, debemos identificar qué es lo compuesto. Bueno, justamente en este caso, la parte compuesta es x al cuadrado más 4. Procedemos a realizar lo mismo que en el ejemplo anterior. Sustituimos lo compuesto por t, que es x al cuadrado más 4. Derivamos a ambos miembros de la igualdad. La derivada de t nos queda expresada como diferencial t. La derivada de x al cuadrado más 4, la derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de 4 es 0 y nos queda en función de x. Por eso agregamos el diferencial x. Y ahora nuevamente procedemos a despejar el diferencial x. Este 2x que se encuentra multiplicando lo pasamos dividiendo con el diferencial t. Entonces, una vez que despejamos el diferencial x, procedemos a sustituir todo lo que encontramos, obteniendo la siguiente expresión. La integral de 5x me queda como está, x al cuadrado más 4 lo llamamos t, y el diferencial x lo reemplazamos por dt sobre 2x.
Entonces, nuevamente observamos que tenemos un 5 que se encuentra multiplicando a la x en el numerador y un 2 que se encuentra dividiendo a la x. Por lo tanto, podemos aplicar la propiedad de las constantes extrayéndola fuera de la integral, obteniendo 5 medios por la integral de x sobre t por x diferencial x, que fue lo único que nos quedó. Nos quedó la x en el numerador y la t y esta x en el denominador. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Justamente podemos simplificar. Recuerden que si estamos haciendo el método de sustitución, no pueden convivir dos variables en la misma integral. Lo que significa es que cuando nosotros sustituimos por la variable t, no nos puede quedar ninguna variable x en nuestra integral. Si nos llega a quedar alguna variable x es porque estamos llamando mal al lo compuesto, ¿sí? Que en este caso es denominado t. Siempre nos tiene que quedar o solamente la función en función de la variable t o las variables x se tienen que simplificar en algún momento, como está pasando en este caso. Entonces, simplificamos las variables x y lo único que nos queda es en el numerador, como simplificamos toda la expresión, nos queda 1 y en el denominador obtuvimos la variable t. Lo que significa que esta integral que nos quedó, la integral de 1 sobre t diferencial t, sí la tenemos en la tabla, que está escrita como 1 sobre x, pero en este caso la integral va a tener que ser 1 sobre t. Entonces, integramos por tabla, la integral de 1 sobre t es logaritmo natural de t, y una vez que transformamos, ¿sí? Que integramos, nuevamente volvemos a sustituir la variable t por lo que lo habíamos llamado que era x al cuadrado más 4. Recuerden que esta sustitución se hace justamente para poder encontrar una función más simple y poder integrarla, pero nuestro objetivo es integrar siempre en función de la variable x. Por lo tanto, una vez que integramos 1 sobre t, que nos da como resultado el logaritmo natural de t, procedemos a sustituir nuevamente la variable. Y nos queda como resultado 5 medios por logaritmo natural de x al cuadrado más 4, que había sido llamado t en su momento, más la constante. Entonces, a partir de ahora se van a encontrar con dos tipos de ejercicios. El primero, van a tener que aplicar el método de sustitución de variable y directamente una vez que sustituyen todo lo que obtuvieron, les va a quedar una función simple para integrar mediante la tabla. O también se pueden encontrar con que al momento de sustituir lo compuesto por la variable t y reemplazan todo en la expresión, las variables x se van a tener que simplificar en algún momento. A partir de ahora vamos a empezar a trabajar con el método de sustitución de variables para poder integrar una función. Ahora le toca a ustedes.